Es hora de hablar de economía. Estamos en comunicación con el economista Cristian Buteler, que tiene el agrado de la atención de estar con nosotros comunicados, así que nosotros le agradecemos mucho esta comunicación acá esta mañana de jueves. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por llamar. No, gracias a vos por estos minutos. A ver, queríamos hablar con vos, sobre todo porque en los últimos días, no sé qué visión tenés, pero pasó de todo, no solamente por las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el resultado muy adverso para el gobierno nacional, pero inmediatamente el domingo a la noche estamos todos mirando, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué es lo que viste? Ya tenemos un recorrido de 4 días que por ahí no es mucho para hacer un análisis, teniendo el foco en los mercados, en el tipo de cambio, en el sector financiero. Pero bueno, estamos también en la Argentina y por ahí con 4 días o 3 días y ahora comenzando el cuarto después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, por ahí sí hay un margen de días como para analizarlo un poco más con detenimiento. ¿Qué viste vos de cómo se movió el mercado en estos días después de las elecciones del domingo? Bueno, obviamente el mercado esperaba un resultado distinto. No digo que gane, pero por lo menos que no una derrota por tanta diferencia. Y eso hizo que al lunes siguiente, todos los activos argentinos, el peso, bonos y acciones bajen fuerte. Ayer tuviste algo de rebote, sí, con lo que es sobre todo acciones y bonos. El dólar quedó más o menos estabilizado a 3% del techo de la banda, y es lógico eso, porque algunos se sorprendía que el dólar no se haya ido mucho más arriba. A ver, yo creo que el análisis es bastante sencillo con el tema del tipo de cambio. De la misma manera que uno podía decir que, te lo decían los datos, que el Tesoro no tenía forma de sostener el tipo de cambio a los valores de la semana pasada, ¿no? Y por eso su intervención fue un error, además de haber roto una regla cambiaria que ellos mismos habían establecido. Por el otro lado, el Banco Central sí tiene, por lo menos hasta octubre, los dólares necesarios para mantener el tipo de cambio en el techo de la banda. Entonces, como eso se percibe, antes de llegar al techo te aparece, digamos, oferta genuina de dólares para pasarse a pesos y aprovechar las altas tasas que todavía mantiene la economía. Pero, bueno, obviamente esto te dará una ventana de tranquilidad de 4 o 5 semanas, pero la segunda quincena de octubre, ya más cerca de las elecciones, bueno, probablemente ahí el panorama sea más desafiante. Y ahí, Cristian, ¿por qué ves en esa segunda quincena de octubre que puede haber un cambio en el escenario? Porque van a cambiar las condiciones una vez terminada, la elección. El incentivo que tiene el gobierno de mantener las bandas ya disminuye. Además, vos vas a tener que tener alguna modificación, por ejemplo, que ya la estás viendo en la política de tasas. O sea, no podés seguir con estas tasas a los niveles actuales, que te está planchando la economía de una manera, muy fuerte. Y además el gobierno, lejos de poder vender dólares, va a tener que comprar, porque el gobierno tiene compromisos que asumir, tiene vencimientos de deuda, para lo cual tiene que adquirir dólares. Entonces, vos vas a tener menos tasa. Al tener menos tasa, por un lado tenés, menos premio para quedarte en pesos. Por el otro lado, te va a aparecer un jugador que es el Estado necesitando comprar dólares, o sea, generándote más demanda del tipo de cambio. Y ahí ya, con el dólar estar cerca de la banda, ya se hace más difuso eso de el gobierno va a sostener el tipo de cambio, porque eso le puede salir muchos dólares y además no le permitiría comprar. El mercado, adelantándose a todo eso, ¿sí? Es probable que, si bien en estas 3, 4 semanas aproveche la tasa, bueno, antes que pase eso, se quiera volver a dolarizar y que tengas en la segunda quincena de octubre, o sea, antes de las elecciones, nuevamente presiones sobre el tipo de cambio, a la espera de adelantarse a cualquier cambio que puedan venir después de las elecciones.
Y ahí, Cristian, el gobierno tiene, o con qué herramientas cuenta como para, primero, llegar a octubre y después que no haya grandes saltos. No sé si ese es el objetivo quizá del gobierno, pero por ahí, después del 26 de octubre, que son las elecciones nacionales, ¿no? De medio término, tiene herramientas como para, en esa botonera que es el Ministerio de Economía, que no se le disparen los indicadores que quiere controlar. Mira, yo creo que hasta la elección de octubre tiene los dólares suficientes para aún bajo presión sostener el tipo de cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque te entraron los dólares del FMI, porque te entraron dólares de otros organismos multilaterales, entonces, y porque ya mostró el gobierno que el objetivo, digamos, ha puesto a la economía detrás del objetivo político de ganar las elecciones, ¿no? O sea, eso lo demostró en esta elección de la provincia de Buenos Aires, donde hasta salió a romper una regla cambiaria que era que solamente iba a vender en el techo para que el dólar no suba. En definitiva, se quedó sin esos 500 millones de dólares que tuvo que gastar, se quedó sin el resultado electoral y se quedó sin el dólar tranquilo, porque el dólar hoy, ya te digo, está a 3% del techo de la banda. Entonces, yo creo que tiene, digamos, los dólares necesarios para sostenerlo hasta la elección, y una vez que eso suceda, digamos, si las condiciones cambian, bueno, capaz lo que hacen es modificar el techo de la banda, y sí, eso implica también que se te pueden mover algunas de las variables que vos querés defender, como la inflación y demás. Pero bueno, digamos, la realidad es que uno tiene que entender que la economía es un equilibrio, ¿no? Entonces, obviamente se va a buscar un nuevo equilibrio en la economía, en la cual en el medio capaz te implica algún incremento en los precios, alguna aceleración nuevamente de la inflación. Pero no será culpa, y ahí eso es importante entender, no será culpa de que se busque ese nuevo equilibrio, sino de haber forzado un equilibrio previo para poder ganar una elección. Total. Cristian, te quería preguntar por la inflación, por la licitación que hizo ayer de deuda en pesos, pero antes te quería preguntar cómo lo ves, sobre todo después de las elecciones, ¿no? Por ahí una pregunta que tiene varias aristas, no estrictamente económica, pero ¿cómo lo ves al equipo económico del gobierno después de las elecciones del domingo? ¿Qué reacción tuvo? Obviamente estos 3 días y medio que va después del domingo a la noche, circuló de todo, no solamente por ahí en la parte más política del gobierno nacional, sino también en el equipo económico. ¿Cómo lo ves? Y está obviamente golpeado, ¿no? Acordémonos que hace, te diría un mes y medio, el mensaje del equipo económico era: el buen resultado económico nos garantiza tener un buen resultado en las elecciones, ¿sí? Y la semana previa a las elecciones terminaste pidiendo que un buen resultado electoral te vuelva a ordenar la economía, y al final no tuviste ni siquiera lo pudiste obtener. Entonces, claramente, cuando habías puesto tanta ficha que el resultado de la elección se iba a dar por, digamos, las mejoras económicas que se lograron, y al final eso no lo tuviste, obviamente está golpeado. Y, a ver, hay algo que es cierto. Ninguna elección se pierde, ¿sí?, por 13 puntos de diferencia, si vos tuvieses realmente la economía en este momento creciendo al 6%, como dicen en el equipo económico. Uh-huh. Eso fue el año pasado, y eso sigue manteniendo que ese es el crecimiento actual, y eso no es cierto. O hubiese sacado 12 millones de personas de la pobreza. O sea, sacaste 12 millones de personas de la pobreza, ¿qué me vas a decir? ¿Ninguno vivía en la provincia de Buenos Aires? ¿O que quieren volver a ser pobres como antes? No, la realidad no pasa por ahí. La realidad es que la economía hoy todavía está sufriendo, ¿sí? En gran parte es por haber puesto, digamos, el resultado electoral por encima de lo que la economía necesitaba hacer, y bueno, eso es responsabilidad obviamente del equipo económico, y por ese lado lo veo golpeado. Ahora, también acá lo que extraña es lo siguiente, ¿no? Por un lado te dice, vamos a tomar nota del mensaje de las urnas y cambiar, y por otro te dice, no se va a tocar nada del programa económico. Y si el problema es el programa económico, ¿cuál es la nota que estás tomando
y el cambio que vas a hacer. O sea, hay ahí una contradicción que, bueno, veremos cómo la resuelve, porque también es cierto que uno tiene no solamente que escuchar lo que dicen, sino ver lo que se hace, porque a veces se dice una cosa y se hace totalmente lo contrario. Sí, Adorni hoy a la mañana, un poquito más temprano, o hace un ratito, mejor dicho, prácticamente me parece que cerró el resultado electoral a errores casi de comunicación, no viendo la parte económica de los resultados del domingo. Eh, Estamos hablando con el economista Cristian Buteler sobre todo el impacto después de las elecciones en materia económica. Y ahí recién, Cristian, me dabas el pie cuando hablabas de inflación, de los 12 millones de personas que dice el gobierno que sacó a la pobreza, dato absolutamente relativo o discutible, pero se conoció el índice de inflación 1,9. ¿Qué visión tenés ahí de eso? La verdad yo esperaba un dato mayor, teniendo en cuenta la suba del dólar que habías tenido sobre finales de julio. Para mí eso tenía que tener un impacto en agosto. Habías tenido también durante julio 3 aumentos de combustibles. Yo creía que todo eso iba a impactar aún más en la inflación. Por lo visto no ha sido así. El dato fue 1,9, mismo dato que el mes anterior. Y desde ese punto de vista es positivo, ¿no? O sea, que no haya subido la inflación es positivo. A mí me sorprendió, pero el dato en sí, que no acelere la inflación, siempre es bueno. Ahí puede ser que la inflación quizás no fue mayor como me parece que se esperaba, así en términos generales, ¿no? Por ahí está mal generalizar, pero todos esperamos por lo menos arriba del 2 por este movimiento que había tenido el tipo de cambio. Pero al mismo tiempo es una economía que está en varios sectores sufriendo caídas interanuales. La CAME salió también a difundir hace poquito, ayer creo, que también cayó la venta minorista. Ahí puede ser que haya un freno al alza de la inflación. Por supuesto, a ver, como te decía antes, la economía es un equilibrio, entonces vos tenías fuerzas que te impulsaban la inflación, ¿sí? La suba de precios, como las que te decía antes, ¿no? Los combustibles, el tipo de cambio y demás, y después tenés otras fuerzas que te lo bajan. ¿Y cuál es la fuerza principal que te lo baja? Y la caída de la actividad que estás viendo, ¿no? O sea, esa caída de la actividad hace que tampoco se pueda trasladar a precios muchos de los costos es más, algunos terminan cerrando, pero porque no tienen convalidación en el traslado a precios por la recesión, o mejor dicho, por la caída en la actividad, porque todavía técnicamente no estamos en recesión, pero sí podemos hablar de una caída fuerte de la actividad, por la caída fuerte de la actividad. Eso obviamente puede ser uno digamos, de los principales motivos por el cual la inflación no se aceleró como se debería, o como todos, o como muchos pensábamos que se podría haber acelerado. O sea, eh, si bien es bueno que no se acelere la inflación, y yo eso siempre lo voy a reconocer y a sostener, capaz los datos por los cuales, los motivos por los cuales no se aceleró no son tan buenos, ¿no? Porque hubiese sido mejor que no se acelere porque no hay, digamos, convalidación de precios, pero porque la gente no los convalida, porque el mercado no los convalida y no porque sea por una caída fuerte de la actividad como la que estamos viviendo. Total. Riesgo país, Cristian. A ver, llegó a superar por poquito, pero superó los 1.100 puntos. Ahora bajó, está más cerca de los 1.000. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo puede bajar? Y sobre todo, ¿por qué subió hasta hace un mes y medio? Estaba alrededor de 700 puntos. Bueno, la verdad que ahí estamos muy complicados. Yo creo que es una de las aristas más complicadas que tiene el gobierno en adelante, porque el riesgo país a vos te marca la posibilidad de conseguir o no conseguir deuda en el exterior, ¿no? O sea, vos con un riesgo país de 1.000 puntos no podés salir al exterior a colocar deuda. Y Argentina enfrenta, a partir del año que viene, este año un poquito todavía le queda, pero sobre todo a partir del año que viene, enfrenta vencimientos crecientes y necesitas dólares para eso. Entonces, la realidad es que hoy en día Argentina no puede generar los dólares totales que necesita para todas las cancelaciones. Yo creo que hasta la cancelación, hasta los bonos de enero, los vencimientos de enero, están los dólares por los del desembolso del FMI y demás. A partir de ahí en adelante, realmente se va a complicar muchísimo si Argentina no puede volver
al mercado voluntario de crédito, porque no va a tener la forma de generar los dólares para poder pagar. Y eso es un poco lo que te están marcando el riesgo país. Hubo para mí un muy grueso error en la primera parte del año, que es cuando vos generás la mayor cantidad de dólares, ¿no?, que ingresan al país por la liquidación de las cosechas y demás, donde generalmente Argentina compra dólares. El Banco Central, el Tesoro compran dólares en esa época para después, obviamente, un segundo semestre más complicado. No lo hizo, decidió no hacerlo. Recordemos que ellos decían que el dólar se iba a ir al piso, ¿sí? Entonces, esperando que el dólar se vaya al piso, no se compraron dólares. Eso el mercado toma nota de eso, y bueno, y lo termina poniendo en el precio de los bonos. Dice, bueno, si no compraron dólares ahora, que es el mejor momento, si además el riesgo país no les permite seguir, bueno, se hacen menos atractivos los bonos argentinos, caen los bonos argentinos, sube el riesgo país. ¿Sabes que esta semana hay un evento petrolero muy, muy, muy grande en la rural? Argentina Oil and Gas, que justo cayó después de las elecciones del domingo, una cuestión de agenda. Y ahí yo estuve yendo y cubriéndolo. Obviamente el lunes sí, la sorpresa electoral, pero la preocupación a medida que iban avanzando los días hasta hoy, la preocupación en los paneles, en los pasillos, y lo que circulaba no era tanto el resultado electoral, sino la dificultad para conseguir financiamiento para el año que viene y escalar la producción en vaca muerta. Muchas petroleras estaban diciendo, bueno, con un riesgo país así, sin poder conseguir financiamiento del exterior, voy a poder reinvertir el flujo de caja y nada más. Y es no sé si es, junto con el campo, es uno de los sectores más dinámicos. El campo, vaca muerta, ¿qué ves ahí de ya más sectorial? Y vos fíjate eso, o sea, si uno de los sectores más dinámicos, que mejor le ha ido en digamos, en este tiempo, enfrenta esos problemas, ¿qué le queda al resto de la economía? ¿No? O sea, el sector petróleo y gas ha sido el que más ha crecido, realmente por inversión, por desarrollo y demás, empezó ese crecimiento, o sea, esa inversión empezó a dar sus frutos, pero claro, es también, son sectores que son capital intensivos, ¿no? Ultra intensivos, se necesitan financiamiento para eso. Hoy en día hasta consiguen financiación, ¿sí?, por debajo de lo que podría llegar a conseguir el Tesoro, ¿no? La verdad que han tomado deuda, empresas como Vista, YPF y demás han logrado colocar obligaciones negociables a mejores tasas de las que puede colocar el propio Tesoro. Pero claro, si la coyuntura no los, digamos, no los acompaña, ¿sí?, el costo de ellos de financiamiento también se va a encarecer. Y ahí vos empezás a ver que capaz algunos proyectos a una mayor tasa de financiamiento ya dejan de ser rentables. Y eso es lo que el sector ve con preocupación. Cristian, la última, y te traigo otra vez al cortísimo plazo, ¿a qué prestarle atención en los próximos días? Mira, yo creo que hoy en día lo importante es ver cómo sigue la actividad económica, ¿no? La economía real. Me parece que es el factor más importante que tenemos que seguir. Digamos, si vemos que el dólar por lo menos te va a dar 4 o 5 semanas de tranquilidad, bueno, lo que tenemos que mirar es a ver si la economía deja de caer. El mes de agosto fue realmente muy malo. Esta semana obviamente también empezó complicada. El lunes vos tenías algunas empresas que no vendían, no tenían precio para sus productos porque no sabían qué iba a pasar con el tipo de cambio. Eso martes y miércoles se empezó a acomodar un poco a otros valores, obviamente, porque el dólar es otro valor, pero creo que lo que tenemos que seguir, digamos, diariamente es hoy en día la actividad económica, ¿no? A ver si se empieza a mover un poco, porque no podés tener por mucho tiempo desanclada la economía real con la economía financiera. Si la economía real no te acompaña, o sea, no va bien, es muy difícil que vos puedas sostener buenos resultados financieros por mucho tiempo. Bueno, y la economía en Argentina dejó de crecer en febrero. Febrero fue el último dato por el EMAE, ¿no? El estimador
de la actividad económica, dejó de crecer ya en febrero, ¿no? Y a partir de ahí tuviste un par de meses donde tuviste una meseta hacia abajo, un pequeño abajo, pero julio y agosto, por la suba del tipo de cambio, por las subas de las tasas sobre todo, tuviste una caída muy grande. Bueno, creo que tenemos que empezar a ver si ahora que empezó también a haber un menor nivel de tasas, la actividad empieza a rebotar o a normalizarse un poco para que, bueno, las demás variables puedan ir acomodándose de atrás. Cristian, muchas gracias por estos minutos acá en el Mirador. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Buen día. Muchas gracias. Bueno, pasaba ahí el economista Christian Buteler.